nivel de pre y posgrado en universidades nacionales y particulares. Queda con ustedes la licenciada Magali Meléndez. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Hoy día nos toca un tema muy interesante en el sentido de que es un tema que nunca pierde vigencia, ¿no? Este tema lo escogimos debido a que existen en la actualidad algunas dificultades en cuanto a las relaciones entre las familias, pero también en una nueva generación, ¿no?, que está apareciendo. Nuestra generación, estamos entre la generación X, la generación Y y la generación Z que estamos conviviendo, y por qué no decir la baby boom, ¿no?, que es una generación de la década antes de los 50. Son generaciones que se deben encontrar y generaciones que se deben entender. Con la aparición especialmente de la tecnología han habido cambios en cuanto al trato, en cuanto a la información, manejo de información, y siempre entender a la nueva generación es algo importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo manejar algunas estrategias de comunicación, cómo manejar algunas formas de vínculo en cuanto al poder relacionarnos con personas, adolescentes. Y el título dice: tú no me mandas, algunos consejos para padres sobre la crisis en la adolescencia. Interesante el título porque en realidad son una serie de formas de comunicación que tienen los adolescentes, ¿no? Y para empezar este intercambio de ideas, vamos a pasar a dar algunas preguntas que me parecen interesantes para dirigir la conversación que tendríamos hoy día y un poco el compartir. Una pregunta que me parece, y siempre la hago cuando trabajo con mis alumnos en psicología, les digo, ¿no? ¿Es inevitable la crisis en la adolescencia? ¿Todos los adolescentes pasan por crisis? Algunos me responden: no todos pasan por crisis, ¿no? Algunos me dicen sí. Entender la crisis como un desajuste o un desequilibrio entre una etapa y otra haría pensar de que todos pasan por crisis. Y en realidad la crisis es muy común en toda nuestra vida. Todos pasamos por crisis, pero la crisis de la adolescencia es una crisis significativa porque es un momento, es un periodo en el que el ser humano pasa por una especie de desajuste regular, normal, ¿no?, para la edad. ¿Y debido a qué? Debido a que su mundo se transforma, el mundo del niño, dejar de ser niño para pasar a ser adolescente, no es fácil. Sí, se sabe que a algunos adolescentes la crisis les va a impactar, ¿no?, con más desequilibrio que a otros, pero es inevitable, todos pasan por una crisis. Esta crisis es una pérdida del equilibrio, dijimos, es decir, todos tenemos que pasarla, y entonces vemos que los niños, desde los 6 hasta los 10 años, como son niños, están en una etapa de latencia, que significa una etapa de equilibrio, donde no hay mayores cambios. Puede haber algunos problemas de conducta, de hecho, pero no son los todos, y ahí es cuando ellos aprenden las reglas, las normas y las formas de convivencia. Pero llega un momento entre los 11 años, a veces antes o un poco después, las mujeres desarrollan primero que los varones, en que empiezan a haber una serie de desequilibrios tan importantes como el cambio de su cuerpo, nuevas adquisiciones, ¿no? De repente amanecen y tienen, en el caso de las niñas, de repente crecimiento de los pechos, ellas se sienten diferentes, luego ya cuando crecen, cuando el sistema reproductor femenino empieza ya a madurar, tienen la menarquia, la regla, y entonces ahí es cuando las niñas empiezan en muchos casos con preguntarse si esto es normal. Y si estamos en un contexto donde no ha habido información y la escuela a veces tampoco la da, y las formas de dar información son arcaicas y no educativas, no orientadoras, entonces muchas de las chicas y luego también los chicos con las poluciones nocturnas, con el acné, con el cambio del cuerpo, ellos tenían dimensiones de dirigirse y ya de repente se vuelven más torpes, creen que no huelen creen que no huelen cuando hacen actividad, pero empiezan a oler y no se dan cuenta y no se quieren bañar. Hay una serie de cosas y cambios. Pero vamos a la escuela. La escuela tendría que ser la responsable también de orientar. La familia lo hace,
pero muchas veces la familia no sabe mucho o ha sido también educada de otra manera no muy adecuada. Entonces la escuela es la responsable de educar en valores, de educar de repente en algunas pautas cognitivas y también emocionales que le llevarían a una adaptación. Entonces encontramos que tampoco a veces la escuela responde a esta forma de enseñar y lo que dan es información. Vemos clases donde se está enseñando el sistema reproductor, dictándoles a los chicos, o de repente le decimos que saquen o impriman o peguen láminas, ¿no? Pero no hay mayor reflexión, no hay mayor entender. Entonces este chico que empieza a cambiar o esta chica que empieza a cambiar, empieza a darse cuenta y empieza a buscar información, y esa es la generación nueva que tenemos, que tiene esa facilidad de encontrar información. Nuestra generación X no tenía esa facilidad. De repente si encontramos algún libro, bueno, qué suerte que teníamos, y no estoy hablando de décadas muy pasadas, pero en la actualidad un adolescente entra a la computadora y encuentra una serie de informaciones, desde positivas hasta informaciones que no son tan veraces o de repente distorsionan la sexualidad. Entonces, información puede haber, pero se sigue preguntando si hay información el adolescente, si yo realmente soy normal, y se empieza a comparar. Esta crisis no solamente es física, sí, esta crisis física, es decir, este cambio físico va a llevar a crisis, y ahí empieza el origen de los cambios en el adolescente, ¿no? Empieza a preguntarse de repente si yo soy normal o no, y empieza a compararse. Si tuviese la pubertad tardía también se acompleja, y si tuviera la pubertad temprana también se acompleja. Están con preguntas, entre ellos se empiezan a mirar, y bueno, si hubiese buena información, si hubiese buena orientación, esta crisis del cuerpo debe pasar, ¿no? De repente bastante bien, y asumir, ¿no? Sin mayor dificultad, y empezar a verse en la parte emocional. La segunda parte dentro de esta crisis es los cambios psicológicos, y los cambios psicológicos, diría yo que es en la adolescencia propiamente dicha, es cuando ya empiezan a ver el tema de los valores, las formas de comunicación. El adolescente cambia en lo cognitivo, en lo social y en lo personal. Entonces, en lo cognitivo, el adolescente es más formal, es más abstracto, no necesita de tocar las cosas para aprenderlas, puede pensar en el mundo de lo posible y no solamente de lo real, hace hipótesis, inferencias, y dentro del pensamiento tiene un pensamiento político, más a la comunidad. Debería tener un desarrollo moral más universal, más de los derechos humanos, pero va a depender mucho de cómo se ha criado. Este pensamiento ya formal hace de que cuestione cosas, de que vean la incongruencia en la sociedad, y es ahí cuando empiezan muchas dificultades con los padres. Los padres siguen pensando que el adolescente piensa como un niño, de repente de forma concreta, de forma animista, de forma fantasiosa, piensa que todavía su moral es heterónoma. ¿Qué significa esto? Que ellos mandan, o que el papá o la profesora o el profesor es aquel que dirige los valores. Cuando hablamos de valores en los niños, un niño puede decirle a otro, no salgas del salón porque la profesora lo dice, pero es la profesora la que dijo y marcó la pauta. En cambio, en un adolescente, él si no sale del salón es porque ella tiene la convicción de que él no debe salir del salón porque no es momento, no es hora, y entonces empieza a haber una crisis de valores, porque la parte cognitiva se aúna a la emocional, porque somos integrales, y en la parte emocional el adolescente junto con la identidad empieza a preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer y qué hago? Cada vez que papá y mamá empiezan a dar una orden en la parte emocional, el adolescente la cuestiona, la reflexiona, y si esa norma o valor no va dentro ya de su sistema de valores formado a los 16 años, 15 años, porque los adolescentes de esa edad ya saben lo que es bueno y lo que es malo, la diferencia es que practicarlo es diferente, pero ya le han dado un sistema de valor anteriormente, y entonces empieza él a cuestionar por qué mi papá me dice esta situación y por qué es que no la cumple. O de repente hay una norma que a él no le agrada y le dice, se lo dice al papá. Los padres piensan entonces que el adolescente se ha vuelto terco, el adolescente es rebelde, el adolescente ¿por qué me dice, por qué me cuestiona? Claro, porque estamos todavía pensando en adolescentes que no tenían mucha información. Pero a pesar de esto, antiguamente teníamos unos sistemas educativos más autoritarios, y que dentro de la pauta era que nosotros no podíamos decirle nada a los padres. En cambio, en la actualidad,
los chicos ya pueden conversar, comunicarse y te lo dicen. Hay esa libertad. Entonces, el padre empieza a pensar qué está pasando con mi hijo y lo tildamos de rebeldes, ¿no? Cuando es parte del cuestionamiento de valores. Eso es en la parte entre cognitiva y emocional. Dentro de lo emocional, los adolescentes también tienen un cambio. La labilidad es parte de la adolescencia. Un día están muy contentos, y no son bipolares, sino que un día están muy contentos y de repente otro día son personas que quieren estar solas o están tristes. Pasan de exaltarse de un lado, o sea, de un lado, puede ser que estén tristes, melancólicos y al rato están riendo. Es un momento, porque se están reafirmando, esto pasa, luego ya se equilibran. También son personas, en este caso, que en la parte social que les gusta estar con los amigos, es más significativo para el adolescente ser reconocido por un grupo de amigos que por los padres. Sí, no dejan de ser importantes, pero los amigos van a dar la pauta por la identidad, quieren pertenecer, ya no solo la familia, sino el grupo de amigos. Entonces, si la pauta, en este caso, que es los amigos, de repente critican, hieren más la autoestima y la identidad que si los padres lo hicieran. En este caso, si un padre le dice a un hijo, pareces un bebé, pórtate como grande, para un adolescente no es tan significativo que lo dijeran sus padres. En cambio, si entre su grupo le dicen, pórtate como grande y no como un bebé, entonces, ¿qué pasaría? Ahí sí es significativo. Ellos dicen, me lo está diciendo el grupo al cual yo quiero pertenecer y al cual yo quiero encajar por la edad que tiene. Entonces, los adolescentes, en cuanto a la crisis, van a pasarla. De hecho, hay adolescentes que les dura la crisis mucho más, son más agudas, pero la crisis la pasan. A lo que voy es que a muchos padres deben ir a este primer momento, saber que va a haber crisis y deben saber reconocer que el adolescente tiene cambios. Sabiendo acerca de los cambios físicos, los cambios emocionales, los cambios sociales, tendríamos que comprender esto y ya empezar a ver desde otras perspectivas el manejo con ellos, ¿no? Pero hay que entenderlo, que ya no son niños, pero tampoco son adultos. Es como una especie de etapa, es una etapa en la que van a haber cambios, pero estos cambios deberíamos tener, o sea, tendríamos que irnos adaptando al ritmo que ellos, en este caso, nos marcan con su desarrollo. Entonces, en esto de la crisis, un punto bien importante es la identidad, la formación de la identidad. El adolescente se responde cosas muy cruciales a los 16 años, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la parte personal, cognitiva, en la parte social. Es muy importante, la vocación se empieza a escoger, ¿no?, en la adolescencia, se definen. Muchos adolescentes, y hablemos un poco de la sexualidad, cuando muchos adolescentes no son reconocidos en este punto, de repente están en un hogar o en un contexto donde se les reprime, especialmente si tienen otra orientación sexual, aquí es que empiezan sí podríamos decir, los sentimientos de minusvalía, las depresiones, porque se sienten no encajados. Y más si en el colegio reciben bullying por su orientación sexual. Entonces, importante empezar a orientar sobre la sexualidad. Qué importante es que en la escuela se den programas serios, educativos, de reflexión, de aceptación, ¿no?, sin prejuicios, donde el adolescente pueda crecer desde una perspectiva que los llene y que se sientan respaldados y que pueden crecer, ¿no? Entonces, ese sería un punto. Entonces, hay un sentido aquí en el que, pasando la crisis, el adolescente debería avanzar en su camino, ¿no?, de forma positiva, debería avanzar en su camino, en este caso, claro, con preocupaciones, ¿no?, pero debe avanzar, debe ir encajando, debe ir aprendiendo a ser adulto, debe ganar autonomía. No debería de repente entrar en algunos trastornos, de repente la depresión, debería no pasar, pero va a depender mucho de la familia, el contexto, familias que lamentablemente no tienen buenos sistemas y enferman a los miembros de la familia, ¿no? Los adolescentes van a ser de polos, los adolescentes van a tener este cambio, pero lo bueno, lo positivo es que crecen, lo positivo es que poco a poco van manejando su autoestima y hacen cambios. En la adolescencia y en la juventud hay muchos cambios. A veces en la sociedad quienes impulsan los cambios son los adolescentes y los jóvenes. Ellos son los que sueñan.
Muchas veces los adultos ya no soñamos, ¿no? Sí tenemos ideas, porque ya estamos en nuestro proyecto de vida, pero quienes empujan a los cambios son los jóvenes y los adolescentes. Los jóvenes con más experiencia, pero los adolescentes son aquellos que se arriesgan, que sueñan más, y eso es positivo. Si se canalizan esos ideales con buenos modelos, con buenos líderes, los adolescentes pueden hacer cambios muy interesantes en nuestra sociedad, porque tienden a ser altruistas, tienden a la comunidad, tienden a querer hacer las cosas y sueñan, y eso es positivo, ¿no? Eso es avanzar en la vida. Entonces aquí hay que demoler para crecer, ¿no? De repente dejar el ser niño para crecer, para de repente ser adolescente y posteriormente ser joven y adulto. Y aquí empieza en este crecer las dificultades que hay en las familias, ¿no? Todos estos son los cambios psicológicos, sociales, cambios biológicos que hacen de que el adolescente no sea el mismo. Entonces, a los padres, lo primero que hay que explicarles es cómo es esta generación. Esta generación no es la misma que la nuestra, ni la anterior que la nuestra. Es una generación que está más comunicada, no es migrante digital, empezando son nativos digitales, muchos de ellos ellos han nacido con la tecnología. Para ellos es como cuando nosotros tenemos la televisión, que es normal tener, igualito para ellos es tener las redes sociales, tener en este caso la computadora, han nacido con la computadora. También son en este caso multitarea los chicos, ellos pueden estar escribiendo en la computadora, hablando por teléfono y escuchando música. Así es la generación actual, es multitarea, pero dirán, ¿cómo hacemos con la atención, concentración? Es que ya se está adaptando esta generación a hacer multitarea y tienen atención, concentración selectiva. Pareciera que están en todas, pero están focalizando en una por una. Otra situación, que sus vínculos han cambiado. Antes nosotros llamábamos por teléfono, ahora ya mandas un mensaje en Facebook y ya saludaste a la persona por cumpleaños, y es socialmente aceptable. Ellos conversan por internet y es regular, es como conversar face to face, pero ellos, en este caso, es su forma de comunicarse. Otro punto, como les decía, el acceso a la información es muy variado, saben más que los padres. Muchas veces el padre le pide asesoría al hijo en estos temas, porque ellos son los que buscan más rápidamente la información. Vemos hasta niños de 3 años que manejan muy bien una tablet. Los chicos adolescentes manejan muy bien las redes, manejan muy bien la computadora, y por lo tanto en información no hay mucho problema. La situación es que como adultos tenemos todavía que formar, saber usar esa información, darles criterio. Y muchos padres deben aprender eso, dijimos, ¿no? Bien, entonces es una generación que debemos entender, primero como generación que ya vive más el camino que el final. Antiguamente pensábamos, trabajamos, nos jubilamos y ahí gozamos lo que hemos trabajado. En la actualidad esta generación piensa más en el camino, no tanto en lo que va a pasar al final, sino qué puedo yo gozar en el camino. Si voy entendiendo esto y más los cambios que estamos percibiendo psicológicos, biológicos y sociales, estaríamos entendiendo de qué ser humano, con qué ser humano estoy hablando. En el caso de ya el tema, una vez ya dando el contexto de cómo es un adolescente, hablemos ya de los problemas. La pregunta sería, ¿por qué son tan fastidiosos los chicos y las chicas a esta edad? Esa es nuestra percepción, ¿no? ¿Por qué se vuelven tan fastidiosos, tan rebeldes, ¿no? Y ahí viene el tema de los padres. Bien, haciendo un recuento de lo que dijimos hace un momento, los cambios hacen de que los adolescentes tengan estilos diferentes. De repente ya llegan a tener estos cambios físicos y afectivos, hacen de que estos cambios, al darles, ya dije, desequilibrio, empiecen a tener problemas en los vínculos, porque se sienten mucho más cómodos con chicos de su edad, porque están viviendo lo mismo que ellos, que con adultos, que de repente la comunicación es más de sermón y de crítica, ¿no? Otro punto que podría también decir por qué hay problemas, aparte de los cambios, es el surgimiento de la identidad. La identidad hace de que ellos quieran autoafirmarse y por lo tanto se vuelven también muchas veces más autónomos, quieren rebelarse a las normas, buscan pertenecer y se vuelven inestables. Eso sería otro punto dentro de lo emocional, porque a veces se vuelven fastidiosos, ¿no? Entre comillas, claro, ¿no? Otro punto
es que para los adolescentes, al quererse encontrar, los padres y las madres representan que las normas, la disciplina, la exigencia, ¿no? Y esto muchas veces no es muy bien tomado por los adolescentes, y menos si desde pequeños no han tenido límites ni reglas, ¿no? Entonces empiezan a ver a los padres como lo más negativo, de repente lo fastidioso también ellos ven, ¿no? El que me exigen todo lo que no quisiera escuchar. Pero a la vez, a pesar de que los padres llegan a ser así exigentes, los adolescentes necesitan de los padres porque ellos les siguen dando seguridad, les siguen dando la referencia de por dónde seguir el camino, y también, en este caso, los adolescentes necesitan de sus padres. Pareciera que no, pero necesitan de sus padres. Y más si los padres les dan una buena orientación, se saben comunicar. Entonces, esto sería algunas formas, ¿no? Algunos puntos. Entonces, aquí es importante que nosotros muchas veces estemos muy pendientes y aprendiendo a conocer al adolescente. Hay que estar pendientes y aprender a conocer qué cosa, lo que ellos hablan, qué dicen, cuál es el tema que está guiando esta generación. Hay temas que a lo largo de las generaciones les interesa a los adolescentes y hay temas específicos. Los generales, el tema siempre va a ser, con todo adolescente, los temas que les van a llamar la atención son el sexo, la música, los amigos, son temas generales. Cuando tú hablas del sexo, todos no te escuchan, ahí están calladitos o se ríen porque quieren aprender. Cuando hablas de los amigos, de la amistad, también están pendientes, porque eso es lo que les atrae. La música, el tema, los deportes, también son temas bien importantes. Claro, ¿cuál es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el contenido. Nuestra música, la música de mi generación no es la de ahora, ¿no? De repente siempre pregunto a mis alumnos que cuál es el grupo que está de moda, y todos, dejando 2 años, me cambian de gente, ¿no? Siempre me dicen otro. Entonces, me doy cuenta de que los personajes cambian, pero los temas no. En algunas investigaciones que hemos hecho en la Universidad de San Marcos con adolescentes, en algunas encuestas decían que les era muy importante para ellos el tema del sexo, o sea, que ellos querían saber información sobre el sexo, y también decían sobre las relaciones amorosas dentro de la sexualidad, ¿no? Esos son los temas que más les interesaban, pero también estaban los temas familiares, ¿no? Para ellos esto. Entonces, dentro de esto, por eso es importante ver que nosotros los padres veamos de qué hablan ellos, cuál es el tema, no nos perdamos de saber cuál es el contenido de lo que ellos hablan. Luego las amistades, conocer quiénes son. Si más nos alejamos de ellos no vamos a conocer ni vamos a poder de repente orientar, pero conocer a las amistades es importante. ¿Qué información le da los medios de comunicación? ¿Qué están observando nuestros adolescentes? ¿Qué es la pauta a la que se dirigen? ¿Qué admiran en la televisión? También es importante, y también en las redes sociales, ¿no? Ver qué páginas visitan o de repente cuál es el interés, ¿no? Entonces, la familia debe dar este espacio. Ahora, en cuanto al aspecto físico, porque hay cambios, los padres deben estar bastante, logren que los adolescentes ganen autonomía en cuidar su alimentación y cuidar su higiene. En cuanto a la alimentación, es importante porque en esta etapa, en la etapa de la adolescencia, empiezan a haber trastornos alimenticios. No todos lo tienen, pero hay trastornos alimenticios ya que serían crónicos, la bulimia y la anorexia, que ustedes pueden haber escuchado, y eso depende mucho de los malos vínculos que hay desde que un adolescente es joven, ¿no? Cuando un adolescente, especialmente mujer, porque es en quien la estadística se da con más frecuencia, muchas adolescentes que tienen problemas como la anorexia y la bulimia tienen como antecedente una mala relación con la madre. Esto hace de que el rechazo que ha tenido con la madre tenga, ¿no?, en este caso, una repercusión en la autoestima, y el adolescente, justo en la búsqueda de su identidad, no se acepte tal y como es, pero va aunado esto a un problema cognitivo, de distorsión de la autoimagen. Por más que ella esté perdiendo peso, ella no se ve así, si no se ve distorsionada, de forma distorsionada en el espejo, se ve gorda cuando no lo es.
Y entonces hay una distorsión. Estos sí son tratamientos que van unado con el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra tendría que ver aquí, pero estos son puntos, tanto la bulimia como la anorexia, de desequilibrio muy fuerte, ¿no? En este caso, la alimentación es importante cuidarla. Las adolescentes muchas veces caen en complejos, no necesariamente anorexia y bulimia, no se aceptan en el cuerpo y de repente se insultan, ¿no? Se dicen que son feas, que son gordas, que ya no me voy a... O sea, de repente los chicos en la parte de la estatura se preocupan mucho de ser grandes, altos, ¿no? Y muchas veces ellos mismos dicen, me voy a quedar enano, o de repente, o ya se está comparando porque el resto es más grande que el otro. Entonces, los complejos es lo que debemos cuidar en esta etapa, la etapa de la adolescencia, en cuanto a lo físico. Y dijimos el aseo porque los adolescentes todavía no toman conciencia de que ellos están expidiendo olores que antes no lo hacían cuando eran niños. Y ahí viene un problema, ¿no? Porque los papás empiezan a pelear, ¿no?, con ellos. A veces una muy buena estrategia en la higiene es darle la responsabilidad a ellos de su higiene. A veces los padres, ayer me estaba contando un caso, un alumno de psicología me decía que un padre le decía a su hijo de 15 años, báñate, 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 y le dijo, yo no me baño, tanto así que tuvo que agarrarlo del cuerpo y meterlo a la ducha. Estamos hablando de un chico grande, ¿no? Entonces así, ese tipo de estrategias no son las mejores porque ya estamos entrando en contactos físicos inadecuados. Lo que ahí sí es importante hacerle la responsabilidad. Ellos muchas veces, si no se bañan, al final haciéndole pensar quién es el que se perjudica cuando no se baña, quién va a oler más cuando no se baña, al final va a tener que mirarse el mismo. Pero son los amigos muchas veces lo que hacen la crítica. De repente le dicen, báñate, los mismos amigos se alejan o hay una crítica y los adolescentes, cuando ya se sientan reconocidos en el grupo o criticados, empiezan a hacer su propio cambio. Muchas veces los mismos amigos hacen o ayudan en el cambio. Es importante que se responsabilice. Es bueno hacerlo notar lo bueno de estar limpio, de repente lo atractivo que es estar limpio, ¿no? Pero es parte de la crisis ahí. Muchos padres reniegan con los adolescentes frente a que no se quiere bañar o de repente la alimentación. Hay que darse cuenta también, el exceso de las grasas en los adolescentes es bastante perjudicial por el acné. A veces queremos ir de frente a un psicólogo por el tema del acné, pero yo recomendaría mejor primero vamos al dermatólogo y hay muchas soluciones ahí, pero hay que acompañar al adolescente, hay que darles alternativa y no dejarlo posiblemente con marcas, ¿no? Porque ellos sienten después complejos. Bien, otro punto ya desde lo físico, dijimos que preocupan mucho las amistades, los estudios, que hay rebeldía y bueno, habría que ver algunos espacios, ¿no? Los adolescentes necesitan, cuando ya van a entrar a la etapa joven y adulta, ellos van a buscar espacios. Dentro de estos cambios emocionales vamos a encontrar que ellos quieren su intimidad. El adolescente se encierra en el cuarto, quiere estar solo, es parte de la identidad, es parte de pensar en ellos mismos. Muchos escuchan música, quieren estar solos, algunos escriben, algunos ahora están con el chat, ¿no? Pero están en su cuarto, están de repente queriendo espacios. Es importante esta privacidad, entenderla, que los padres entiendan que es una etapa donde ellos buscan la reflexión, donde ellos buscan estar solos para pensar, puede ser en ellos o en lo que les pasa. Es muy vital. Lo importante es que los padres no se metan al cuarto, hasta en la misma intimidad que ellos quieran tener, ¿no? A veces hay madres que dicen, de repente entran al baño, encuentran al hijo, o al cuarto encuentran al hijo tocándose o masturbándose. Muy bien, son espacios. No está mal si hay espacios, ¿no? De repente en la sexualidad, pero es parte de su crecimiento. Hay que ayudar a los padres para que tomen de la mejor manera. Lógicamente se va a sorprender, de todo ser humano sorprenderse, pero tampoco les van a insultar o pegar, o peor, o poner situaciones de pecado frente a este tipo de conductas naturales en los seres humanos. Lo que sí es importante canalizar, conversar posteriormente, conversar con los hijos y para que canalicen estas energías, no solamente en dedicarse a esto, sino poder hacer otras actividades que le permitan canalizar energías. No está mal hacerlo, para nada, es muy bien el reconocimiento del cuerpo, tanto en varones como mujeres.
Lo perjudicial sería quedarse mucho tiempo en eso, o de repente ver páginas de pornografía, no la pornografía en sí, sino ver algunas páginas que distorsionen la sexualidad, y menos, o de repente más, perdón, si no hay una educación sexual adecuada. Entonces, estos adolescentes forman una sexualidad distorsionada y ese sería un gran problema, ¿no? Pensar que el sexo es la pornografía, y no es así. La sexualidad es mucho más amplia, hasta la amistad está dentro de la sexualidad. El amor, la amistad, el cariño, la colaboración, la comprensión, todo eso es sexualidad, y el sexo es parte dentro de la sexualidad. Es una partecita, es una parte orgánica, una parte biológica, necesaria, por supuesto. No nos centremos solamente en eso. Pero muchas veces vemos que la pornografía, que es consumida por los adolescentes, vemos que solamente distorsiona la sexualidad. Entonces, habría que ayudar a los padres a qué actitudes pueden tomar frente a estas circunstancias, porque los adolescentes lo van a hacer. Pero entrar con asustar al adolescente, decirle te vas a volver loco, te va a crecer pelos en la mano, o mitificar el tema de la masturbación también es importante. Entonces, esos espacios, el adolescente debe tener sus espacios de intimidad para pensar, para explorarse, para estar él solo. Entonces, es algo que debemos entender, pero muchos padres entran en crisis con los adolescentes, pelean con ellos, les tocan la puerta, quieren estar ahí, cuando el adolescente está de repente tranquilo. Sí tiene que haber reglas y normas, de hecho cumplir unos horarios, pero también espacios donde ellos puedan estar tranquilos y solos. Bien, otro punto que es importante dentro de la parte, y también está a favor de nosotros, es que los adolescentes ya piensan en las consecuencias. Ellos están en toda la posibilidad de darse cuenta de lo que, si ellos hacen algo, hay una consecuencia. Esta capacidad de reflexionar va a ayudar mucho a que nosotros podamos practicar los argumentos, de repente podamos ayudarles a pensar, o que ellos mismos se den cuenta cuáles son las consecuencias. Ayudaría mucho. Entonces, los padres entran en crisis porque piensan que al adolescente le pueden trabajar o pueden mandar, como de repente darle las pautas de valores como si fueran niños, ¿no? Al adolescente utilizar las técnicas como niños, de repente el tiempo fuera, o de repente decirle te voy a dar solo el refuerzo como a un niño, o de repente trabajarle como a un niño, ¿no? Decirle siéntate aquí o lleva tu plato, hablar de una forma muy concreta sin él haber dado su punto de vista es un gran error, porque los adolescentes ya tienen esta capacidad de ver las consecuencias. Es importante tomar este punto para no entrar en crisis, porque ellos te pueden decir lo que sienten, ¿no? Entonces, el comportamiento contradictorio e inestable se va a dar dentro de este problema. El adolescente es contradictorio, también es por su mismo cambio inestable, pero nosotros ahí vamos a aprender a comunicarnos. Dentro de la comunicación, por lo mismo que ellos son así, muchos padres deben optar por una forma de comunicarse, sí, pues decimos democrática, pero es la más difícil de hacer, pero hay que practicar algunas formas. Lo primero, como ellos son contradictorios e inestables, es empezar a conocernos, a conversar. Muchas veces vamos a conversar con ellos, pero lo que hacemos no es conversar, es criticar. Todo, cuando me uno a mi hijo es crítica, tu ropa, tus notas, y solamente me junto para la crítica, pero no me junto para conversar de repente cómo le fue con los amigos, qué tal se la está pasando. Hay formas de preguntar. Cuando uno quiere hacer empatía con un adolescente, lo menos que podemos hacer es entrar en el sermón de primer momento. Sí, pues da ganas de darle el sermón porque le puede pasar algo, ¿no? El sermón es lo último que tendríamos que dar, o el último recurso. Lo primero que debemos hacer es la técnica del detective. Cuando ellos, porque son contradictorios e inestables, la técnica del detective es preguntar. ¿Cómo serían nuestras preguntas? Con los adolescentes no podemos utilizar el por qué, ni el de repente tú habrás sido o qué has hecho, ¿no? Ese tipo de preguntas son preguntas que limitan la comunicación. Con el adolescente hay que usar preguntas que permitan que ellos expliquen. De repente una pregunta muy buena con ellos es ¿qué pasó? El qué pasó hace de que ellos se explayen. En cambio, si le digo, ¿qué hiciste? Es diferente al qué pasó. El qué pasó
no me está afectando a mí, sino está permitiendo que yo cuente lo que pasó en un contexto. En cambio, el que hiciste ya me está acusando que yo hice algo. Entonces, entrar con ellas es lo primero. ¿Qué sucedió? Cuéntame. Algo importante es que también utilicemos el qué pensaste y cómo te sentiste. Esas 3 preguntas nos ayudan a que el adolescente no se siente intimado, pero también te cuente qué piensas y qué sientes. Entonces, esas 3 preguntas antes del sermón, o si el sermón no llega y él mismo saca su reflexión porque sabe ver las consecuencias, va a ayudar mucho para poder manejar estos comportamientos contradictorios e inestables. Preguntar qué pasó, ¿no? Entonces son preguntas libres, no atacantes. El por qué es muy juicioso. Si tú le dices, ¿por qué hiciste eso? Es como que también estoy juzgando y ya colocando que él es el culpable y ni siquiera el responsable, sino el culpable de algo, ¿no? Entonces hay que practicar, es práctica. De repente, así como el control emocional, el poder utilizar estas preguntas, que cada vez que vamos a decir por qué lo hiciste, de repente cuéntame qué pasó, qué sientes y qué piensas. Esto va a hacer de que el adolescente mismo te diga, te hable y uno pueda sacar de repente entrar en el diálogo y sacar unas conclusiones. Ya contándote, pues ahí podrías tú seguir preguntando y luego ya empezar a explicar. Es importante sacar las ideas que ellos tienen, ¿no? Bueno, entonces, aquí de repente otro punto que es según hay un psicólogo llamado Bandura que trabaja el aprendizaje vicario. Los adolescentes son mucho más, así como los niños, en ese sentido sí se parecen, pero ojo, el niño no critica, el adolescente sí critica. El niño ve a sus padres y no necesitas tú hablar mucho con el niño. Tú con el niño solamente haz cosas y el niño aprende. Si tú quieres que el niño sea ordenado, tú tienes que ser ordenado. Si el niño tú quieres que sea veraz, tú también tienes que ser veraz. El adolescente es lo mismo, en el sentido de que uno va a predicar con el ejemplo. Tú le estás exigiendo algo al adolescente, o de repente tú le estás dando una pauta, pero si tú no lo haces o no lo eres, ellos no te van a tomar como modelo. Es más, ellos necesitan un buen modelo que se parezca a ellos, que los entienda, que ellos admiren para seguirlo. Pero los adolescentes, a diferencia del niño, él sí te dice en tu cara que tú estás mintiendo, tú estás equivocado. ¿Por qué tú me pides a mí y por qué a mí me lo pides y tú no lo haces? Ellos te dicen eso, en cambio el niño no. En ese sentido el niño se queda calladito, ¿no? A mi mamá me lo dijo. El adolescente sí necesita el buen ejemplo para los buenos valores para desarrollarse, ¿no? Pero él sí, recuerda, te lo va a decir con más cuidado todavía con ellos, porque ellos te van a decir, te lo van a criticar, porque ellos ya tienen un pensamiento formal, reflexivo. Luego, sí dijimos acerca de la privacidad que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? En la parte emocional. Hay que ayudarlo a que tenga esa privacidad, porque tampoco esa privacidad le permite pasar momentos difíciles y lo interesante es no agobiarlos o entrar de repente a querer luchar, ¿no? Con ellos. Bien, entonces, otro punto que deberíamos cuidar es que no nos burlemos, ¿no? No nos burlemos de los sentimientos que ellos nos cuentan. De repente ellos tienen sus cambios de humor o de repente los estados de ánimo, nosotros lo tomamos como broma, ¿no? Ellos están muy preocupados de algo, muy tristes, lo minimizamos, o de repente, no es que hagamos tampoco algo grande, pero no nos burlemos de esos estados. Es lo que ellos no aceptan, ¿no? No confían luego en los adultos porque sienten que se burlan, o que no los toman en cuenta, ¿no? Hay que tratar es un esfuerzo mucho más grande, porque ahora las reglas y las normas que ya se ponen en el adolescente se deben razonar más por el nivel que ellos tienen, ¿no? Hay que tratar de que se tomen decisiones juntos, ¿no? También hay que hablar de justicia, que ellos van a aceptar de repente si uno predica así con el ejemplo, y también de repente la norma lo han puesto juntos, ¿no? Y es algo que a ambos les conviene. Es bueno colocarlo de forma mancomunada, ¿no? Algo que sí podemos apelar es que el adolescente, una vez que se colocó la norma de las casas son propia de cada familia. Sí es importante de que ellos estén para coger normas. De repente, si van a salir a una fiesta, ¿a qué hora se va a regresar? Son reglas, normas, ¿no? Que los mismos adolescentes se pueden ganar.
pero lo importante ahí es que se van colocando normas y reglas, pero no se tienen que estar cambiando a cada rato, menos si ha habido consenso con los adolescentes. El problema de estar cambiando las reglas y las normas, o de repente volviéndolas a repasar, hace de que el adolescente no tome en serio esas reglas y normas y aprenda a que no hay ningún tipo, de repente, de seriedad en esa regla y norma y no las toman en serio. Hay que tener una conversación, un momento de comunicación, conversar de repente, cuáles serían las reglas y las normas. Si los adolescentes no tienen muy buena memoria, de repente se les pasa tanta información, la técnica tipo economía de ficha le llaman los psicólogos, donde se pegan las reglas en su cuarto, puedes pegar unas 5 o 6 reglas muy puntuales, para que ellos sepan qué tienen que hacer. De repente, lavar su ropa, lunes, miércoles, o los lunes de cada semana, los viernes de cada semana, vamos marcando, van haciendo sus reglas, van haciendo sus normas, ¿no? Entonces sería bueno. Bueno, entonces habría otro punto de que los padres tienen que manejar algunas competencias que no deben perder. Hay 5 competencias que no deberían perder desde que un niño está en formación hasta el adolescente. Una competencia sería la autoridad, el manejo de la autoridad. No estoy hablando de autoritarismo. El manejo de la autoridad es el respeto que se gana a los adolescentes, de los adolescentes hacia ellos, ¿no? La autoridad. Ese principio de autoridad es una primera competencia que deben manejar. La otra competencia que deben manejar son los límites. Debe haber límites conversados en la familia, debe verse de repente a qué hora se almuerza, cuándo se hacen las tareas, los límites a qué hora se llega a la casa, de repente si va a ir trabajos de grupo, a qué hora, de qué hora a qué hora se pueden colocar. Todas esas límites, reglas propias de cada casa se deben mantener y se deben conversar. Lo otro es continuar con el manejo de rutinas. Si ya se ha establecido que el adolescente ayuda en la cocina, lava su ropa, de repente hay horarios de alimentación, etcétera, el padre debe mantener esas rutinas. Lo otro, que son 2 puntos más psicológicos, son el manejo de las emociones, el control emocional, y lo otro, la comunicación. Son 2 competencias que son más de aprendizaje, más personales y que cuestan más, porque ya si el padre está muy estresado, llega a casa con problemas de trabajo, va a agarrárselas con el hijo y de repente, lamentablemente, a veces entran en pelea y en bajar la autoestima y hasta en agresión, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no?, de repente algunos puntos que deberíamos manejar en cuanto a competencias. Vamos a hablar en este punto de algunas familias, las familias de hoy cómo son y qué consecuencias traen, ¿no? Hay familias, en la actualidad hay más problemas posiblemente, aparentemente, ¿no?, en cuanto a la relación con los adolescentes, debido a que existe, por el cambio que ha habido el rol de las mujeres, de repente la familia ha cambiado. Es que hay familias que ahora son más permisivas, por lo mismo que a veces ya no es los padres quienes crían a los hijos, sino los abuelos o la familia extensa, ¿no? Entonces la familia extensa, y nos diríamos entonces de que estas familias permisivas, a veces la consecuencia es que se deteriora la autoridad, ¿no? La otra es que las familias ahora son menos duraderas y más inestables, ¿no? No son tan estables, de repente hay más separaciones, más rupturas, y esto hace que el adolescente caiga en querer ver a qué polo se va y en manipulaciones, ¿no? Y lo otro es que en este caso dijimos de que las familias podríamos ver de que a veces estas rupturas hacen de que la familia entre en de repente no poder manejar las reglas, normas, porque no hay una familia donde este adolescente pueda tener estabilidad. A pesar de estar separada, debería manejarse la misma comunicación. Bien, y finalmente en esta parte de las familias, el tiempo que se le da a las familias, el tiempo que da a los hijos ahora, en cuanto a la crianza de los hijos, ha cambiado, ¿no? Ya el tiempo no es el mismo, ya la familia rutinaria que volvía a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya no es así, ahora hay cambios de horario, y eso hace de que los padres traten de repente cómo compensar esto, ¿no? Habría que ver la forma que se va perdiendo la comunicación, la cohesión familiar, la transmisión de valores, y esos son algunos problemas de la familia. Bien, vamos a pasar a algunas preguntas para poder responderlas. Sí.
Agradecemos a la licenciada Meléndez por la interesante exposición del tema de hoy. Tú no me mandas, consejos para los padres sobre crisis en la adolescencia. Ahora damos el tiempo a las preguntas. Invitamos a las personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales poder enviar sus consultas para poderlas responder en vivo. Tenemos algunas preguntas a través de la red social y después les daremos tiempo a las personas en sala para poder también darles el tiempo a sus preguntas. A ver. Doctora, ¿es necesario y cómo diferenciar el ser amigos o ser padres de nuestros hijos? Ya, es interesante esa pregunta, ¿no? Porque sí es cierto que dentro de la relación padres-hijos hay, como decía hace un momento, algunas competencias que debemos tener. El ser amigos, entre comillas, es bien complicado. O sea, los hijos, como les dije hace un momento, requieren de formación constante. Nosotros lo que tenemos que hacer, sí, en el sentido de ser amigos, no como el amigo de la misma edad, sino creo que cambiaremos esa palabra amigos con manejar formas de comunicación diferentes, a eso vamos. O sea, las formas de comunicación es lo que debemos mejorar. Porque si nos ponemos, si dentro de esta forma de comunicación está el hecho de ser empáticos, de repente con los adolescentes, con mi hijo adolescente, tener amor, cariño y afecto, pero también a la vez poder poner las reglas y las normas, estaría cumpliendo con mi formación de padre. Pero si yo creo, para ganarme a mi hijo, empiezo yo a aceptar de repente cosas que no son aceptadas dentro de la familia, como por ejemplo el consumo de drogas, porque es mi amigo, o de repente el alcohol en exceso, o que llega a cualquier hora sin haber discutido esa situación, o de repente las faltas de respeto, ¿no?, de parte de los hijos hacia los padres, entonces esa parte estaría cayendo mal en la parte de amigo, ¿no? Porque el amigo muchas veces, y es parte de la adolescencia, tienen sus formas y sus vínculos, es el sistema amigos, en el que entre ellos hacen bromas de la generación, tienen intereses propios de la generación, y ellos ya tienen amigos que cumplan esa función. Ellos lo que necesitan es padres que se sepan comunicar con afecto, pero también, como les dije hace un momento, con formas de transmisión diferentes. Así que hay que saber diferenciar. Si tendríamos que hacer una conclusión a esta pregunta, más que ser amigos, entre comillas, debemos aprender a dar afecto y comunicación, pero a la vez manejar nuestra autoridad. Los adolescentes lo necesitan, necesitan para su formación del carácter en el adulto, que haya un adulto, y en este caso los padres, que medien esta formación. Así que no nos sintamos mal en el caso de nosotros los padres, cuando tenemos ya hijos adolescentes, el que nosotros tengamos un papel de, en este caso, formadores. No nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque en esta formación podemos tener vínculos positivos, y eso es un vínculo familiar muy importante. La siguiente pregunta es: en la mente de nuestros hijos, a veces los padres llegan a ser los malos, ¿no? Los definen como malas personas. ¿Qué debemos hacer para no llegar a ese punto? Es bastante complejo, o sea, bastante complejo meternos en la mente del adolescente y de repente decir que no me define así. Si los adolescentes lo dicen, a veces el papá pone la regla y la norma, o de repente, sin discutirla, de hecho, ¿no?, si es autoritaria, el hijo dice, eres malo, no te quiero, y peor si es adoptado, tú no eres mi padre, ¿no? Entonces, ahí sacan, y esas son formas de manipulación. Lo que sí podemos hacer los padres es, podemos en ese momento ignorar ese tipo de cosas, porque lo primero que debemos poner los padres es no tomarlo como personal. Ellos pueden pensar ese tipo de cosas, pero en el fondo no lo sienten así, sino buscan estrategias de herir a los padres, porque saben que muchos padres, y a algunos les afecta más eso, que el decirte malo es como decirte, eres el que me está exigiendo que guarde mi ropa, eres el que me está exigiendo de repente, o me estás diciendo que limpie mi cuarto o que tienda mi cama. Entonces eres malo. Y eso también dicen muchos niños, muchos dicen, no te quiero, pero en el fondo se sabe que sí. Lo que no debemos caer es en que, bueno, mi hijo me dijo malo, entonces voy a hacer lo posible para que no me diga malo. Lo que hay que hacer es que en momentos donde ya se baje la cólera, pues lo digo, el ignorar en ese momento es una buena estrategia, pero cuando la cólera y la irritabilidad de ambos esté baja y busquemos espacios, ya dijimos, de comunicación, no de reproches, sino de repente nos sentamos juntos y hablamos,
de la música, del partido, oye, ¿qué temas hay? Y todo eso, ahí conversar y de repente consolidar lo que son las normas o de repente, ¿qué te estoy pidiendo a ti, hijo? Que me ayudes en lo siguiente. Y por eso le digo, es muy buena estrategia colocar las cosas muy puntuales, de forma muy concreta, para que ellos sepan qué vamos a hacer. Así que las cogniciones que tiene un adolescente internas, mi papá es malo y esto, más si lo dicen, es bastante probable que lo digan para herir, pero las cogniciones, esto se va manejando, las distorsiones muchas veces, se va manejando a través del diálogo, ¿no? ¿Qué es ser malo, ¿no? ¿A qué te refieres con malo? ¿A que te estoy ordenando de repente a que guardes tu ropa? Entonces, hay que como sacar, ¿no?, el hilo, ¿no?, de que me digas exactamente qué es malo, porque es una etiqueta más que otra cosa, ¿no? Sí, otra pregunta. La siguiente pregunta dice así: ¿es verdad lo que mencionó sobre la privacidad? Mi hijo me exige su privacidad, pero se abstiene de participar de las actividades familiares. ¿Debo aceptar su decisión? Muy buena pregunta también. Es cierto, mira, te lo está diciendo claro, y es parte de la adolescencia, su privacidad y sus momentos. Los adolescentes, si tú le preguntas, voy al campamento con mis amigos o con mi familia, ya por la etapa, para ellos es más significativo con mis amigos, porque, vuelvo a repetir, es el vínculo, es la referencia que ellos les atrae, se sienten que pertenecen, que quieren compararse, es más significativo. Lo que podemos hacer es posiblemente tratar de sí tener espacios de privacidad, entendiendo que hay momentos para tener la privacidad, e ir conversando en los momentos en que no hay privacidad, en que está junto con él, conversar de repente, hijo, va a haber una ceremonia de la familia y es importante que vayas porque la abuela está ahí, necesitamos ir allá, apúntalo en tu agenda, si es posible, apúntalo en tu horario, necesitamos ir juntos, queremos estar juntos, va a ser muy bonito que estés ahí, sabes cómo te quiere tu abuela, hay que negociarlo. Ya, importante es eso, que el adolescente vaya sabiendo de que él es importante o que él ha decidido ir. Es tratar en lo posible de buscar estas conversaciones, porque también si uno va de frente, vamos a la reunión, cuando él no estuvo ni siquiera preparado, cuando él no estuvo, ni siquiera sabía que iba a haber esa reunión, también dice, se pone terco y no quiere. Y más si en ese momento hay algo más interesante que escoger, como una reunión con amigos o fiestas. Pero hay un momento, es decir, es una etapa en la que ellos quieren estar solos y hay que reconocer esa situación. Por eso ya se les pregunta más en estas situaciones sociales, familiares, pero es una etapa. Ya cuando les pasa la adolescencia, que es entre los 18 años hacia adelante, ya vuelven a compartir con la familia. Y ni qué decir cuando ya son padres, aunque hay algunos adultos que tampoco ya no les gusta compartir, pero son personalidades. Por lo general es una etapa nada más. Doctora, ¿cómo debo diferenciar entre la tristeza o una etapa de mis hijos con la depresión en la adolescencia? Ya, interesante también. La depresión es un trastorno neuropsicológico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene características. La depresión tiene una deficiencia en dopamina en el cerebro, tiene cambios abruptos en la autoestima. Son momentos donde el adolescente entra en llantos incontrolables, tiene un aspecto genético, en la familia debe haber habido alguien que tenga depresión, y justo hay un acontecimiento o pequeños acontecimientos importantes que hacen que él cambie su conducta radicalmente, pero entran en llantos incontrolables que uno puede reconocer que no son normales, entre comillas. Otro punto también es que la depresión se da por momentos o familias de repente que son muy exigentes, con notas, con cosas para ellos, y no dejan descansar al adolescente en sus momentos, ¿no? Tanta exigencia, momentos difíciles, hacen de que la depresión, en este caso, empiece a irrumpir. Pero, en cambio, los sentimientos de tristeza tienen una lógica. De repente el adolescente te dice, ¿no?, y te explica, rompí con mi enamorado, mamá, si es que te lo dice también, pero puedes notar que ha roto con él y es pasajero, de repente dura algunos días o al rato ya te está conversando, pero no le vas a ver esas diferencias, ¿no?, de repente de la depresión, que tú le vas a ver cuadros de ansiedad, sudoraciones, lloran todo el día.
La tristeza es un estado pasajero, normal que debemos pasar, y de repente no es tan crónico o de repente no dura tanto en el tiempo, porque tú vas a ver a tu hijo o tu hija al rato ya conversando, riéndose, quiere salir con sus amigos. El adolescente depresivo pierde todas las ganas de hacer las cosas, no quiere salir con los amigos. Si hubiese un caso así, con esas características que he dado, sí se solicita una interconsulta en psiquiatría y le va a ir mejor, porque sí necesitan ser medicados y con tratamiento psicológico, porque solamente darle las pastillas a un paciente sin que el adolescente empiece a sacar recursos personales es condenarlo a solamente ser dependiente de esto y ni siquiera trabajar su personalidad. Los pacientes deben tener un trabajo mixto. ¿Alguna pregunta más? Ya. Invitamos ahora a los presentes en sala a hacer las preguntas a la doctora. ¿Preguntas? No tengan temor. No tengan temor de su adolescencia. Con toda confianza. Aún vive en la adolescencia. Una pregunta en la red social que aún se mantiene, ya que mientras les damos tiempo pensando de poder animarse a las personas en la sala, es, doctora, ¿cómo manejar la rebeldía en los adolescentes? Es que hay temperamentos, ¿no? Los seres humanos venimos con temperamentos heredados, sí es cierto, pero es el contexto quien te ayuda a regular. En la adolescencia, propio de los cambios que he contado, empieza a haber más juicios, más, ya les dije, más crítica. Entonces, para evitar este tipo de rebeldías, lo que debemos hacer, vuelvo a repetir, es aprender a comunicarse. Anticiparnos al hecho de que el adolescente se vuelva contradictorio y negativista. Llegando a ese punto, ya preguntándole, haciendo partícipe de muchas de las cosas que están pasando en la casa, porque ellos reflexionan bastante bien, evitaremos este tipo de agresividad. Pero yo les digo algo, es muy posible que frente a un adolescente rebelde haya padres que no escuchan, no tienen una escucha activa, solamente vienen y critican y critican y critican. Habría que analizar cómo es el trato con este adolescente rebelde y exactamente qué es ser rebelde. A veces me dicen, rebelde puede ser de repente, mi hijo cada vez que yo hablo con él me grita, ya, eso puede ser rebeldía. O de repente le digo que haga las cosas en la casa y no las hace. O sea, ¿qué es rebeldía? Hay que definir bien qué cosa es rebeldía. Son diferentes formas de expresarse. Entonces, si fuera una u otra, habría que solucionar el tema. Si estoy hablando de un adolescente que no quiere hacer las cosas en la casa, entonces, bueno, coloquemos muy claramente cuáles son sus responsabilidades. Si no las cumple, hay consecuencias. Él va a perder sus privilegios. Por eso hay que también, el adolescente no todo vamos a poner como un reclusorio, tiene que tener privilegios. De repente tiene privilegios de ver tele, estar en redes sociales, salir con amigos, es muy motivante eso para ellos. Bien, si no se cumplen tales reglas, no hay tales cosas. Y eso sí lo entienden bien ellos, porque es un negocio, ¿no? Ellos han negociado. Ellos mismos te van a decir qué cosa les gusta y podemos hacer ese negocio. Y podemos negociar. Y ahí lo que vemos es que caemos realmente en poder manejar esto de la rebeldía. Pero si entramos con criticarlos, tú eres un malcriado, tú me estás diciendo a mí que yo lo que te tengo que decir, entonces no nos estamos comunicando. Es la forma de cómo entender a una persona rebelde, pero sí le digo, hay que definir bien qué cosa es la rebeldía, porque en realidad son muchas formas de rebeldía. ¿Preguntas? Ajá. En los hogares se dan muchos casos de que la mamá es la autoridad y ocurre que los adolescentes muchas veces ven a la madre como la mala, ¿no? Y sin embargo el papá, como no tiene mucho carácter, siempre hay ese conflicto con la mamá. ¿A qué se debe y cómo se puede manejar? Interesante también, porque mira, en el caso de eso sería la falta de comunicación de pareja. Muchas veces, y al revés, también a veces el papá es la autoridad y la mamá es la permisiva, ¿no? Esas son familias que tienen dos diferentes estilos de crianza. Lo que se debería hacer ahí, o lo que se trataría de hacer, es que los padres sean un equipo. Los padres deben aprender competencias. A veces cuando
pasa, ¿no? Yo siempre, a veces pregunto a los papás, me dicen, ¿no? La mamá dio una regla, ¿no? Le dijo al adolescente algo y le prohibió una situación. Le dijo, no, ahora no vas a ir, o de repente, ahora no puedes salir, por tal cosa. De repente, y viene el papá, ¿no? Y le dice, ¿qué mal eres tú? ¿Por qué no le dejas salir al muchacho? Yo le pregunto al padre, ¿qué ganancias tiene este padre al decir esto a su hijo? Así preguntarle, ¿no? ¿Qué gana él? Y en el fondo, muchos padres quieren caer bien a los hijos, pues o sea, el amiguito, ¿no? Caer bien al hijo y sabotean toda la disciplina que la mamá está haciendo. Debemos hacer que trabajen en equipo. Algo que sí es importante es que los padres que hacen eso deben tomar conciencia, y eso se les hace reflexionar, para que tomen conciencia de que ellos deben ser los primeros en colocar las reglas. Cuando se dice que ustedes deben hablar el mismo idioma, así no estén de acuerdo, es importante. Acuérdense que el adolescente ya reflexiona y dice, mi papá dice esto y con mi mamá, mejor me voy con mi mamá ahorita, ahora me voy con mi papá. Y tienen una serie de conductas manipuladoras, ¿no? ¿Y a qué se debe? A que no hay, en este caso, una comunicación ya de pareja, donde el sistema, reglas, normas, autoridad, sea consolidado, sea el mismo, sea congruente. Si hay eso, ya esta situación no debería darse. A veces los planos de yo soy la buena y tú eres el malo no funcionan. En realidad ambos están educando, ambos están formando. Que podemos tener diferencias personales, de repente algunos son más cariñosos que otros, es cierto, ¿no? Pero eso no significa, el cariño y afecto no significa de que no manejemos límites y reglas, no hay que confundir. Pasan en muchos hogares y ahí hay grandes problemas, y los adolescentes que se dan cuenta de eso y como son hábiles, ya se dan cuenta de la parte lógica, toman y manipulan bastante bien, ¿no? Y de repente llegan y les es más difícil a los padres que no están unidos el controlar a adolescentes así. En la sociedad aún existe el tabú de llevar a los hijos adolescentes, ¿no?, a un psicólogo. Si bien es cierto, ya los colegios se han implantado esta formación, ¿no?, pero aún los padres nos alarmamos cuando nos llega una situación, ¿no?, tu hijo pasó una consulta psicológica. ¿Por qué aún puede existir este tabú? Y la otra pregunta sería, ¿en qué periodo, en qué edad es propicia que los hijos puedan tener la visita de un psicólogo y no verlo como el tabú, ¿no? Claro, la primera pregunta, ¿a qué se debe el tabú de la visita al psicólogo? En primero, en nuestra profesión, la psicología es una profesión en la que nosotros trabajamos a varios niveles, ¿no? Nivel preventivo, nivel de tratamiento, ¿no? Y también tenemos acciones como de evaluación, de repente de intervención, ¿no? El tabú es el que nos asocian como el loquero, ¿no? De repente como el que si tú vas al psicólogo estás mal, cuando el psicólogo tiene una función preventiva, no necesariamente cuando estás mal vas al psicólogo, sino como ahora que estamos hablando de situaciones que pueden evitar entrar en casos crónicos. De repente un padre ahora me ha escuchado y dice, bueno, ya se informó, estos son los cambios y por eso hay este problema. Los psicólogos estudiamos conductas, hacemos investigaciones sobre las conductas, los comportamientos, tanto en los jóvenes, niños, adolescentes, adultos, pacientes también con trastornos como sin trastornos. Tenemos nuestras especialidades. Lo importante es que quitemos este tabú. El psicólogo es un profesional que trabaja con personas sin diagnóstico y con diagnóstico, y sin diagnóstico hacemos estas orientaciones, trabajamos estrategias de manejo para que el padre tenga una mejor salud mental y mejor relación. Y la otra pregunta era, ¿cuándo hay que llevarlo? En realidad sí, de repente, mira, lo positivo en muchos colegios es que el psicólogo trabaja un triaje general. No, todos pasan por psicología y de repente captamos a alguno que otro que de repente tiene un problema de aprendizaje, alguno que está teniendo un aprendizaje interferido por la parte emocional, de repente captamos chicos que tienen esta situación, ¿no?, de cambios, que la crisis les ha afectado un poquito más, de repente menos información. Entonces, ¿a qué edad? Yo creo, desde el vientre materno estamos con psicólogos, o sea, yo trabajo también en prenatal y las mamás, desde que ya te hacen el apego con su hijo, de repente no lo aceptan, desde ahí estamos trabajando con los
con los seres humanos, en la aceptación de ese bebé. Y cuando la bebé nace, en estimular la parte emocional, en ver la parte cognitiva. Y ya cuando el chico está en inicial, estamos viendo que ya hay una adaptación al colegio y más en secundaria. Entonces, en cualquier momento es un buen momento. Más bien hay que alegrarnos. Yo soy psicóloga, pero igual voy al psicólogo del colegio de mi hijo y ahí me gusta escucharlo porque es un profesional que no soy yo, que es objetivo, que con objetividad va a evaluar a mi niño y me va a decir de repente esto es así. Y bueno, qué bueno que alguien que me diga, de repente hay cosas que no me he dado cuenta, porque de verdad somos nosotros los seres humanos con los hijos como si estuviéramos en el cine. Cuando estamos en el cine, estamos dentro del cine, viendo la pantalla, pasan las horas y no se sabe qué pasó afuera, estamos viendo la pantalla. Es igual, cuando estamos dentro de la familia, estamos ahí viviendo el día cada día y no hay alguien con un trato amable, positivo, objetivo, que te diga de repente, oye, tu comunicación está siendo severa, ¿no? O mira, háblale de este modo a tu hijo, o estas reglas parecen muy difíciles para él, o son muy estrictas, o de repente son tan difíciles que no las va a cumplir, negócialas. Ese es el papel del psicólogo. Cualquier momento que ustedes necesiten, puedan, quieran, sería buenísimo que ustedes fueran un profesional de la psicología, tengan en este caso la seguridad de que no es solo por psiquiatría que uno va, para psiquiatría, y por último, el psiquiatra debe trabajar con el psicólogo, porque el psiquiatra lo que hace es, él sí ve trastornos de la personalidad, que es el porcentaje en la población no es muy alto, pero se trabaja con fármacos y el psicólogo no trabaja con fármacos. Nosotros tenemos que potenciar la personalidad, esos son los psicólogos clínicos que trabajan la personalidad de los pacientes, porque no se pueden hacer dependientes solo de las pastillas, sino que hay que sacar recursos propios. Y hay que decir los psicólogos que no trabajamos en el campo de las patologías, que las podemos detectar, pero no tratar posiblemente, pero que trabajamos en educación, por ejemplo, y estamos viendo adolescentes regulares con sus crisis regulares y orientando a la familia. Cualquier momento es bueno, en cualquier momento, solo que haya la posibilidad. ¿Una pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo crear un adolescente ante la falta de una imagen paterna o materna en el hogar? Porque suele suceder que ya sea la falta de paterna, siempre busca un afecto fuera del hogar, ¿no? Y eso a veces termina perjudicando al adolescente. Bueno, yo lo que quiero entender es, ya desde muy niño se le debe contar las cosas como son. Si hay familias monoparentales, porque ahora ha cambiado la situación, no significa que porque viene una familia monoparental, pues sea papá o mamá que críe solo al hijo, el chico va a tener que ser distorsionado. Sí hay algunas características, ¿no? Si uno es varón y no tiene al papá, el tener modelos no es tan fácil. Pero bueno, siempre hay un profesor, de repente hay alguien que te da el abuelo, la tía, el tío, alguien te puede dar la pauta, ¿no? Y si es mujer y solo está criado por papá, hay alguien, la profesora, la tía, hay un modelo desde niño, ¿no? No todos los adolescentes que son monoparentales, no todos buscan afecto fuera. Si la familia desde muy pequeño le ha sentirse seguro, querido, ¿no? Con los miembros que están ahí, ¿no? Sea que el papá haya fallecido, sea que el papá se haya ido de la casa, sea que la mamá haya sido, o el papá padre soltero desde chiquito, X motivo. Si en la casa ha habido desde pequeño amor, cariño y comprensión, este chico no sale al mundo y busca pues afecto como cualquier adolescente que a los 13, 12 se enamora y busca afecto. Quiero entender eso, o sea, busca afecto de su pareja. Si la pregunta va porque de repente, ha habido una familia, vamos a poner, mamá soltera con su hijo, el niño crece y el niño, porque no tuvo papá, va a buscar una pareja del mismo sexo, si la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Es porque no ha tenido papá? No necesariamente, o sea, las explicaciones de la homosexualidad tienen una parte biológica y una parte social, o sea, necesariamente, si ese chico coincidencia, sí, lo que ha buscado una pareja varón es porque él ha tenido y él es homosexual y es su forma de amar, porque el hecho de ser homosexual no significa que no tengamos roles de varón, ¿no? En este caso, la mujer tiene su rol de mujer y de varón, se visten como mujer y como varón, solo que la parte del placer no la da el mismo sexo, sino que el placer la da
perdón, no da sexo contrario, sino el mismo sexo. No necesariamente es así. No necesariamente todas las personas que se crían en familias monoparentales buscan tener una pareja del mismo sexo. No es así. O sea, por eso, si en la familia ha habido buenos vínculos, mucho cariño, saldrán luego a crecer y buscar su pareja como todo. Pero no hay que asustarse, pues buscarán la pareja que a ellos les genere el placer. O sea, así sea, si el chico es homosexual, buscará a alguien homosexual. Y lo positivo en que en esta sociedad, en esta nueva generación, no estoy hablando de las antiguas, una nueva generación mucho más abierta a esto de la sexualidad, es mucho más abierta a la homosexualidad, y eso es muy bueno porque existen diferencias, existen grados de sexualidad, hay homosexualidad y bisexualidad en diferentes grados, y eso es positivo, pero eso tiene que ver con que nosotros como sociedad aprendamos a respetar las diferencias, aprendamos a sentirnos que todos realmente tenemos derechos, ¿no? Todos tenemos derechos. Entonces, por eso yo digo, se habla de los derechos humanos, pero cuando se quiere hablar de repente una unión civil o algo, ya ahí ya se cortan los derechos, ¿no? Disculpen, hasta los animalitos han tenido derechos más antes, protección, la ley de protección al animalito ha salido más rápido que la ley de la ley de la unión civil, y todo tiene con un sentido de trasfondo de falta de tolerancia, ¿no? Bueno, es una discusión, pero volviendo al punto, no necesariamente, si el miedo es ese, es más temor de la percepción que yo tengo de la sexualidad que el desarrollo del niño. Lo que a mí me preocuparía más es que si él crece y no se siente querido, y no se siente que pueda hacer sea el sexo que sea, no se siente que pueda hacer una pareja, es porque en ese vínculo de hogar no le han dado el amor suficiente. Pero si ha habido amor, saldrá a buscar la pareja que necesite y tendrá una buena familia, no necesariamente él copia la conducta. Lo que sí habría que tener mucho cuidado con los hijos es darle un buen modelo, de repente, explicarle la situación, con palabras como para el niño. No es bueno tampoco a los niños decirle de repente, hablarle mal de la figura que no está. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Ellos crecen, ellos mismos sacan sus puntos de vista. Hay madres que les dicen a sus hijos, no, tu papá fue así, me dejó, me abandonó, le dan un saco al hijo como si el hijo va a solucionar el problema, o tu papá es así o el otro. O sea, lo que hay que evitar es no criticar, de preferencia hay que dar una imagen, lo más positivo que hayas tenido del padre se le da, o de la madre se le da, porque el hijo cuando ya crece, él mismo se va a dar cuenta quién me crió, quién estuvo a mi lado, él solito, ya en la adolescencia se dan cuenta y dicen, bueno, tomaré mi punto de vista, pero desde niño no le has hecho ni mala imagen de la otra persona, ¿no? Por la ausencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, y ya, por más que tú pienses lo que pienses, por el amor que uno tiene al hijo hay que tener cuidado. Bien, doctora, llega una pregunta por la red social y es de Gabriel Vega. Y consulta cómo afrontar la baja autoestima por el tema del acné. Bueno, como dije hace un momento, ¿no? Lo primero hay que tener bien claro, a veces queremos ir de frente, pues, a la baja autoestima y al psicólogo. Lo primero que hay que ir es ir al dermatólogo. Ellos, ¿verdad que los dermatólogos tienen soluciones bien importantes? Vas con un dermatólogo un par de sesiones o 3 y de repente ya no tienes acné, o sea, te reduce un montón el acné. Por eso yo diría, lo primero que no debemos tener contacto no es tanto el psicólogo, debería ser el dermatólogo, y ahí se soluciona, yo diría, el 90% del problema. Si ya pues no se fue y de repente ya hay uno que todavía, a pesar de no tener tanto, tiene baja autoestima, no, habría que ir, pues yo te digo, primero vamos al dermatólogo, pero si hubiese un efecto que a pesar de ya no tener las marcas o de repente no tanto acné, sigue teniendo baja autoestima, habrá que revisar qué otros componentes de su personalidad están afectados, porque no solamente es por el acné, ya tendremos que ver qué se dice él mismo, cómo distorsiona su forma, su autoconcepto, qué piensa de él. De repente él tiene distorsiones de todo su cuerpo y dice, ya el acné es una cosa. Si dice, ahora tú le dices, tu rostro, 2 puntos, dime cosas de tu rostro. Mi rostro soy cara de galleta, tengo huecos, o sea, es mucho más hiriente decirte soy cara de galleta a decir de repente soy una persona que tengo acné, o de repente soy una persona que estoy tratando mi acné. Lo que hay que enseñarle al adolescente es a reestructurar lo que se dice a sí mismo.
de repente están en sobrepeso las adolescentes. Soy una elefante, se dice la adolescente. Lo que hay que tratar es que diga, soy una persona de repente 85 kilos, soy una persona de 70 kilos. Lo que digo es que hay que tratar de ser objetivo. Dentro de la autoestima, en el caso de cualquier forma de la autoestima, lo primero que hay que trabajar en un adolescente es el autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo? Los trabajos de tutoría en las escuelas o el trabajo de reunión con adolescentes, uno de los temas es básico el autoconcepto, donde el adolescente primero pone echa las cartas de cómo es su autoconcepto, tanto en lo físico, en lo emocional, en lo social. Ellos tienen ideas. Lamentablemente a veces estas ideas distorsionadas hacen de que se sientan mal, no quieran salir, se sientan acomplejados. Lo que hay que hacer es reestructurar estas ideas, tratar de hacerlo mejor. También no nos vamos a quedar de repente, si tengo sobrepeso, ayudarlo a que vaya a un gimnasio, haga deporte, coma sano, y luego también trabajar, en este caso, si es físico el trasfondo, hay que trabajar en el trasfondo físico, pero también aunado a poder reestructurar de forma más amable y cariñosa lo que pensamos de nosotros. Eso yo podría decir en cuanto a la autoestima, aunado a problemas corporales, ya sea acné, sobrepeso, baja estatura, ¿no? De repente la baja estatura ya no lo puedes tú remediar, ¿no? Ya el chico tiene 17 años, ya no creo, perdón, aunque los hombres crecen hasta los 21, pero de repente la estatura la heredaste, ahí sí habrías mecanismo de autoaceptación. Tienes que ver otras cosas, ¿no? Tú no eres tu estatura, tú eres algo más que la estatura. Y tenemos que ir captando qué otras cosas más eres, qué otras habilidades. Pero si a un adolescente nunca le dicen qué otras habilidades tiene, o de repente no le reconocen otras características, se va a centrar en el punto más negativo y no en lo positivo que tiene. El otro día yo veía una película, veía una persona bajita, era el más divertido de la película. Y yo digo, ¿cómo es él? ¿No? Es bajito, se reconoce, se quiere y sale muy bien, ¿no? O sea, es muy divertido y eso habría que ver, de repente ver otras cualidades, no solamente centrarse en el defecto. Cuando un hijo tiene 18 años, ¿hay forma de, ya sería bueno controlarlo o ya? Bueno, también pregunta, ¿no? Es que ya estamos hablando de la comunicación como el control, ¿no? ¿Cuándo uno es adulto? Uno es adulto cuando ejerce algunas esferas del desarrollo adulto. El desarrollo adulto tiene que ver con uno, primero la capacidad de trabajo. Cuando uno es trabajo independiente, es adulto. Cuando uno tiene una familia, es adulto. Cuando uno asume su propio, en este caso, mantenimiento, es adulto. Entonces, de cualquier frente podría ser adulto. Si el chico tiene 18 años y vive bajo la casa, no trabaja, no tiene familia y todavía está estudiando, según la Constitución ya es adulto que tiene 18 años. Psicológica y socialmente todavía no está ejerciendo lo que debe ejercer, trabajo, culminación de estudios o familia para decir soy adulto. Hay chicos a los 18 años que tienen hijos, ya son adultos, y si los mantienen son adultos, o sea, son estos hitos en la vida que te dices eres adultos. Si este chico no trabaja, no tiene familia y está estudiando, tiene que seguir viviendo bajo la casa de los padres, tiene que seguir las reglas y las normas de la casa. De hecho, va a haber más libertades si es que está estudiando, tiene amigos, tiene normas, pero de hecho sí tiene que seguir normas. Si la casa se cierra la puerta a la 1 de la mañana, él tendría que llegar, aunque las fiestas empiezan a las 12, ¿no? Si ustedes han quedado por convenio, ¿no? Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Te regresas a las 12 y cuando sabes que la fiesta empieza a las 12, no es real esto de aquí. Entonces tú ahí tendrías que conversar con él, ¿a qué hora termina la fiesta? Mamá, termina la fiesta a las 4, ¿cómo te vas a regresar? O te vas a traer un taxi, tus amigos, ¿quién te va a traer? Sí, tengo quien me traiga, tal persona, me comunicas, entonces hay un acuerdo. O de repente, mamá, me voy a tener que quedar porque no hay carro, pero es lo real, te está diciendo la verdad. Capaz está quedando en el lugar y ya, lo tendrás que aceptar y te vendrás trayendo el pan, ¿no? Entonces de repente hay algo así, pero es comunicarse. Pero no significa, de repente, no sé si esto fuera falta de control, que él llegue sin avisarte a tu casa, meta amigos, empiece a emborrachar en la casa, ensucie la casa, haga espectáculos que tú realmente no has aceptado y ni le has dado una autorización, de repente una falta de respeto para la familia. Este tipo de cosas sí caerían en una falta, primero, de respeto de él y no estaría siguiendo las reglas de respeto, y menos si no te ha pedido permiso, porque si es una fiesta que él quiere organizar y te ha pedido permiso porque todavía no es su casa, porque él no tiene esa independencia,
sí hablaríamos ahí de que tiene que seguir esas reglas, pero yo hablaría más de acuerdos, y más si el adolescente, sí, pues ya tiene 18 años, ya tiene DNI, pero como les digo, psicológicamente y socialmente no está todavía, no es adulto. Un adulto tiene esa situación, ¿sí? Sí. ¿Es lo normal que no salga con los amigos a una reunión? ¿Pero qué edad tendría? 18. También. Es que son personalidades, no todo el mundo, ya empezamos a tener motivaciones. Hay gente que le gusta salir, hay gente que ya no le gusta salir. De repente hay gente más sociable y hay gente que no. De repente no le atraen el salir con estos amigos. Capaz algún día encontrará gente que tenga la misma forma que él y saldrá. O de repente salir con los amigos ya no es significativo a la hora que quieren salir ellos, pero en la tarde ya los vio haciendo algo, de repente estudiando, que a él sí le gusta, o de repente haciendo cosas y hablando de cosas que así le gustan, y para él fue suficiente. Ahora, si lo queremos, si lo que estamos hablando es de un paciente que de repente cumplió 17 años y vemos unos síntomas que se llama levefrenia, ¿no? De repente síntomas ya que se ríen, al rato están tristes, se ríen y salen desencajados, ya eso sería otro trastorno. Y como hablamos de la depresión, que es algo que te das cuenta, ¿no? Los sollozos y todo eso. Pero querer salirlo no son gustos nada más. Gustos como cualquiera podemos tener, ¿no? De repente hay gente más activa, le gusta salir más, y hay gente que no. ¿Sí? ¿Qué hacemos con un chico que siendo inteligente no le da la gana de estudiar y trae puros rojos? ¿Qué edad tiene? En 15 años. Ya. Aquí lo que veríamos, va a ver la historia. De repente fue de repentino, ¿no? La situación, ya tenía esa conducta desde chico. Si no la ha tenido, hay que ver cuál es el móvil. ¿A qué se debe que él esté manifestando esta conducta? A veces decimos no tiene la gana de estudiar, pero habrá que ver exactamente qué está movilizando esta desmotivación. Cómo está organizando primero sus hábitos, cuáles son sus intereses actuales y cómo está manejando la disciplina. Porque un adolescente que esté repitiendo a cada rato es por algo. Ese algo es de repente un gusto o le está dando mucho más peso a otras cosas que a su estudio. Habría que revisar primero eso, qué es lo que le está motivando actualmente. 2, cómo está su sistema de estudios, está cumpliendo, de repente se le hace más fácil o difícil algunos cursos. Si es repentino, capaz necesitaría en algunos casos algún apoyo extra, un profesor particular que le permita mejorar algunos cursos que le son densos, difíciles, pero algo que sí es importante revisar sus hábitos. ¿Por qué? Porque no puede estar pasando mucho tiempo en algo, de repente viendo la televisión, de repente en la red social, que estudiando. Hay que poner bien en claro sus horas de estudio y si necesita un apoyo, un apoyo. ¿Cuál sería el móvil? Habría que averiguar problemas familiares, intereses nuevos con los amigos, prefiere salir a la calle, o sea, habría que ver el móvil. Habría que preguntar entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿A qué se debe? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Tienes que preguntar para saber, porque si de repente yo ya lo tildé, yo dije no le da la gana, pero ¿cómo sabemos que no le da la gana? Capaz hay algo que está movilizando esa situación. Nos impresiona de que él no le importa, pero puede ser que sí le está importando otras cosas y está dando mucha energía a eso otro que a la situación que lo está llamando en ese momento. Hay que tener mucho contacto con la escuela. Hay que ir a ver, de repente en la escuela, desde cuándo ha bajado las notas, de repente ya preguntarle, yo le haría una pregunta, ¿no? De repente, ¿qué sucede? Y cuáles son los cursos que te gustan más, cuáles son los que ves difíciles. Y si son difíciles, ¿a qué se debe que son difíciles? ¿Qué no estás entendiendo? Le preguntaría también, ¿y cómo organizas tu horario? ¿Me lo puedes hacer aquí? De repente, ¿cuáles son las horas de estudio? Y también diríamos, ¿y cuáles son las horas en las que estás con tus compañeros, con tus amigos? Y una pregunta, de hecho, es, ¿y cómo va la familia? ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, hay muchas cosas más, ¿no? Muchas variables para ver, pero de hecho preguntar es lo importante. ¿Sí? ¿Lo quieres? Bueno, entonces, para finalizar, recordemos que la familia es importante. Si bien es cierto, el adolescente ya tiene otros intereses que son los amigos, muy importante,
pero nunca pierden todavía el interés por su familia, porque al final es donde volvemos otra vuelta cuando ya somos jóvenes y adultos, ¿no? Pero recordemos que las familias positivas brindan afecto, brindan cariño, mantienen eso, ¿no? No sobreprotegen, ojo, sino brindan un afecto y cariño equilibrado, demuestran que les importa más la persona y no confunden la conducta con la persona. Puedes haber tenido una conducta inadecuada, pero tú te centras más en la persona, no pierdes ese amor por esa persona, por más conducta inadecuada. Hay que separar la conducta inadecuada. La conducta inadecuada es un momento que se puede mejorar, que de repente si ese momento no recogió el polo, lo recoge y ya, la conducta mejoró, pero no le puedo tildar de repente como si cochino, desordenado, porque ya estoy manejando a la persona. El cariño, el afecto es lo primero. Por todos los errores que haya habido, bueno, te sigo queriendo, te sigo amando a ti, a pesar de todos los problemas que haya. Lo otro que es importante que la familia deba manejar, hemos dicho acá, es la comunicación. Siéntate a expresar lo que sientes. ¿Por qué no decirle, hijo, me he equivocado todo este tiempo, me he equivocado, te he gritado, no sabía cómo manejarlo, pero quiero hacer otra cosa nueva ahora, yo quiero hablarte, cuéntame, discúlpame si te he gritado, si te he insultado en algún momento, pero quiero que a partir de ahora, hijo, tú me ayudes a seguir de repente, a conocerte más. Hay que ser muy humilde, ¿no? Realmente saber que hemos reventado en algún momento y que hemos perdido los papeles, pero eso es el afecto y la comunicación. Uno tiene que ver esto, va a ayudar mucho. Lo otro es fomentar la autonomía. Tratemos en lo posible de que el adolescente no lo sobreprotejamos, pero podamos darle la confianza. Hijo, yo te tengo confianza que vas a lograr hacer tus cosas, vas a estudiar, vas a mejorar o aprender cosas nuevas que van a mejorar tu conducta. Si eras desordenado, sé que tengo confianza de que vas a ser más ordenado, y eso es lo que deberíamos ganar. Y eso es importante, las buenas familias siempre supervisan las responsabilidades, ¿no? Dice acá, estableciendo límites claros y también ajustándose, como hablamos de un ejemplo. Si sabemos que él va a venir a las 6 de la mañana, ¿por qué le vamos a decir que venga a la 1? Si sabemos la realidad que a veces las fiestas empiezan a esa hora, ¿no? Hay que ser realistas, pero también hay que estar atrás, ¿no? De repente de las responsabilidades para que se forme un buen carácter, ¿no? Es importante escuchar al adolescente, escucharlo, ya dijimos, con buena comunicación. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Meléndez por la importante e interesante exposición del día de hoy. Tú me mandas consejos para los padres sobre la crisis en la adolescencia. Agradecemos también a los presentes por su participación, así como a los que nos han acompañado a través de las redes sociales, por sus preguntas y por haber estado con nosotros este tiempo. Vamos a recordarle que podrá ver esa transmisión nuevamente en diferido en nuestra página web, entre otras transmisiones que de seguro son de su interés. Agradecemos su participación y desde ya queden invitados a participar de próximos eventos que serán publicados en nuestra página web y redes sociales. Ingrese a www.utribium.com para más información sobre fechas de inicio en nuestros diplomados y nuestros programas, o llame también al 652-7272. Únase a nuestra red social Comunidad Virtual Utribium. Así damos por concluido el seminario interactivo virtual. Muchas gracias.